Saludos, apreciados estudiantes. Nos encontramos nuevamente en la lección 3, parte 2. Hoy vamos a desarrollar dos ejercicios de movimiento de partículas cargadas en un campo eléctrico uniforme. Una pelota de corcho cargada con 1 gramo de masa está suspendida de un hilo muy ligero en un campo eléctrico uniforme, como se muestra en la figura. Ese campo está dado por las coordenadas 3 en Y más 5 en J, como está planteado o dibujado acá en este sector, por 10 a la 5 newtons sobre coulomb. Recuerden que son las unidades del sistema internacional. La pelota está en equilibrio en un ángulo igual a 37 grados. Por lo tanto, hay que encontrar la carga sobre la pelota y la tensión en el hilo. Como tenemos este cuerpo, hacemos un diagrama de cuerpo libre donde obtenemos que por acá va la tensión debido al hilo. En este sentido va el peso, que el peso es igual a la masa por la gravedad, y en este otro sentido irán las líneas de campo, por supuesto con el respectivo ángulo que llevan. Planteamos nuestro sistema de diagrama de cuerpo libre y hacemos sumatoria de fuerzas en el eje X, o sea que vamos a tener una componente de la tensión en este sentido. Por aquí va la tensión y en este otro sentido iría parte del campo, solo la componente que va en el eje X. Al hacer el diagrama de cuerpo libre obtenemos que la tensión va a estar multiplicada por el seno del ángulo. ¿Por qué el seno y por qué no el coseno? Sencillamente por esta razón. Tenemos que tener en cuenta en dónde está ubicado el ángulo y respecto a ese ángulo determinamos si la componente en el eje X es seno o coseno. El ángulo que está acá en este sector es este mismo ángulo. Por lo tanto, en el eje X la función que debe ir asociada a la tensión va a ser la función seno. Seno porque está opuesta al ángulo. Por lo tanto, tenemos que en el eje X tenemos el campo. De hecho, es la fuerza en el eje X que va a ser igual a la carga por el campo en X, que es este factor que está acá arriba, menos la tensión, porque la tensión, como habíamos observado, va en esta componente por el seno del ángulo. Todo, por supuesto, es igual a 0 porque el diagrama está en equilibrio, está estático. Hacemos lo mismo con sumatoria de fuerzas en Y, donde vamos a obtener ahora la componente opuesta de la tensión, que sería esta. Ya conocemos que este es el ángulo, por lo tanto va con la función coseno del ángulo, menos el peso. El peso ya conocemos que es la masa por la gravedad, y más la componente del campo, o la fuerza. Fuerza en el eje Y va a ser igual a la carga por el campo en Y. Ya teníamos nuestros sistemas de ecuaciones, porque ya hicimos nuestro diagrama de cuerpo libre tanto en el eje X como en el eje Y. Vamos a obtener dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles son mis incógnitas? La carga y la tensión. Al tener dos ecuaciones con dos incógnitas, pues es un sistema que tiene solución. ¿Qué debemos hacer? Sacar el sistema más conveniente. En este caso lo que planteamos es, de la ecuación 1 despejamos la tensión y después de tener todo en función para la tensión, la reemplazamos en la ecuación 2. Y obtenemos la siguiente ecuación, de donde podemos empezar a despejar los términos. Recuerden que coseno del ángulo sobre seno del ángulo es igual a la función cotangente del ángulo. ¿Correcto? Es este término. Ya estamos simplificando los factores. Sacamos ahora como factor común la carga y obtenemos que la carga va a ser igual. La carga la multiplicamos por el campo en Y más el campo en X por la función cotangente del ángulo. Como este término está a mi izquierda multiplicando, lo pasamos al lado derecho a
dividir, que es este término. Por supuesto, ya tenemos todas las variables despejadas, lo único que hacemos es reemplazar los términos y obtenemos, recuerden acá también, que la masa de 1 gramo debemos convertirla a kilogramos, que son las unidades del sistema internacional. Por eso está multiplicada por 10 a la menos 3. Hacemos nuestras operaciones y obtenemos que la carga de ese corcho va a ser igual a 1,09 por 10 a la menos 8, o en el sistema internacional o en prefijos, como lo habíamos dicho en una lección anterior, o en potencias de 10 es igual a 10,9 nanoculón. Recuerden que culón son las unidades del sistema internacional para la carga. Ya obtenida el valor de la carga, sencillamente vamos a calcular ahora la tensión. La tensión la reemplazamos, la carga la reemplazamos en la ecuación número 1 para obtener la tensión. Nuevamente, acá están todos los términos que ya calculamos. Y por último, hacemos las respectivas operaciones y obtenemos que la tensión va a ser igual a 5,43 por 10 a la menos 3 newtons. Recuerden, unidades del sistema internacional. Otro ejercicio. Un electrón entra en una región en un campo eléctrico uniforme con una velocidad inicial de 3 por 10 a la 6 metros sobre segundos y un campo igual a 200 newtons sobre coulomb. La longitud horizontal de las placas es igual a 0,1 metro. Primera pregunta. Encuentra la aceleración del electrón mientras está en el campo eléctrico. Por lo tanto, la ecuación de campo de aceleración es igual a la carga del electrón por el campo es el valor que tenemos ahí, que son 200 newtons sobre coulomb, sobre la masa del electrón. Recuerden también que estos valores están en las tablas y pueden remitirse a la lección número 1 del módulo 1 o a los contenidos del módulo 1 donde recordamos todas estas tablas. Hacemos la operación y obtenemos que la aceleración es igual a menos 3,51 por 10 a la 13 metros sobre segundo al cuadrado. Negativo porque sencillamente el electrón, debido a las placas paralelas, va hacia abajo. Por lo tanto, la aceleración va en ese mismo sentido. Ahora B. Si supone que el electrón entra al campo en el tiempo t igual a 0, encuentra el tiempo cuando deja el campo. Para calcular este tiempo nos debemos remitir a las ecuaciones de tiro parabólico. La recordamos. Las ecuaciones en el eje X van a ser igual. X es igual a la velocidad inicial en el eje X por el tiempo. Como nos están calculando, nos están pidiendo tiempos, vamos a obtener que tiempo despejando la ecuación va a ser igual a la distancia en X sobre la velocidad inicial en X. Por lo tanto, reemplazamos los valores y obtenemos que el tiempo va a ser igual a 3,33 por 10 a la menos 8 segundos. Recuerden, unidades del sistema internacional. C. Si supone que la posición vertical del electrón cuando entra al campo es Y inicial igual a 0, ¿cuál es la posición vertical cuando sale del campo? O sea, en esta posición va a ser nuestro 0, 0, nuestro Y igual a 0 y nuestro eje X igual a 0. Nuestra posición o nuestro origen. De una vez observamos que el recorrido del electrón va hacia abajo. Nuevamente indicamos que es un tiro parabólico y obtenemos que esa posición debe ser negativa porque está por debajo de la posición inicial. Debe ser un valor negativo. Vamos a observar. Nuevamente nos remitimos a las ecuaciones de tiro parabólico y tenemos que Y final o posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial en el eje Y por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Recordamos que la ecuación dice que es un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado, pero la gravedad, como es una partícula tan pequeña, no hace efecto, la reemplazamos por el valor de la aceleración. Por ese motivo queda un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Reemplazamos los términos y recordamos, observamos o según el enunciado del ejercicio, esta velocidad inicial en el eje Y es igual a 0. Por eso es este término.
Reemplazamos los valores y obtenemos que es un medio de la aceleración era negativa, y obtenemos por la operación que esa posición final es de menos 0,0195 por debajo del eje como lo había manifestado previamente. Muchísimas gracias, nos encontramos en una próxima lección. Cabe recordarles que por favor ingresen a la plataforma para que puedan ir a los contenidos y encontrar otras actividades. Nos vemos en una próxima ocasión.